Bienvenidos a Innovar, nuestras cápsulas de creatividad, innovación y liderazgo. Hoy vamos a hablar con Alejandra de por qué es importante aburrirse. Bienvenida. Bueno, aburrirse siempre uno lo percibe como algo malo, porque es un momento de desesperación en el que todo está muy plano, pero es un momento para el cambio, es un momento en el que se abren las puertas, hacer nuevas posibilidades, aprender nuevas cosas y aprender sobre nuevas herramientas. Yo cuando me aburro digo como, bueno, ¿qué hago para desaburrirme? ¿Cuáles son esos consejos que tú me das al momento de querer desaburrirme? ¿Estoy haciéndolo bien o debería aprovechar ese aburrimiento? Hay que aprovecharlo y yo creo que hay que buscar ese momento de aburrimiento para preguntarse en qué debo hacer nuevo. Muchas veces por estar haciendo de todo y estar muy ocupados, no aprendemos nada nuevo, sino que seguimos en la cotidianidad. Y eso también pasa en el trabajo, que muchas veces estamos siempre haciendo los mismos trabajos con los mismos resultados y eso deja de generar valor, porque si siempre hacemos el mismo método de comunicación, pues los usuarios se aburren. Pero si exploramos nuevas herramientas o integramos nuevas herramientas y integramos la transmedia, podemos hacer que no solo se haga un video, sino se puede hacer un video, un libro y una estrategia de comunicación por redes sociales, por ejemplo, cuando uno se permite explorar nuevas formas de llegarle al usuario, por ejemplo. Es decir, en medio del aburrimiento podríamos crear nuevas formas de comunicarnos haciendo uso de la transmedia y del storytelling. Y si hablamos de storytelling, ¿cuáles son esas historias que nos sacan un poco del aburrimiento, Alejandra? Esas historias innovadoras, de creatividad. Pues es que las historias que nos sacan del aburrimiento finalmente son las que nos generan dopamina. La curiosidad y la sorpresa es lo que nos mueve hacia la búsqueda de algo. Cuando está esa sorpresa, ese momento en el que queremos lograr algo, en el que nos sorprende algo que está pasando en el ambiente, ahí es cuando hay dopamina y ahí es cuando queremos hacer algo más y llegar a otro nivel. Por eso yo no creo que existan los momentos de suerte, por ejemplo. Los momentos de suerte no es que la suerte llegue de la nada, pero cuando uno está dispuesto a aburrirse, a explorar, ahí es cuando las oportunidades aparecen, cuando estás dispuesto al cambio, estás dispuesto a nuevas oportunidades y estás dispuesto a vivir nuevas historias, a contarlas y a vivirlas en carne propia dentro de tu trabajo, dentro de tu cotidianidad, dentro de tus procesos de aprendizaje. Dentro de la cotidianidad. Ahora bien, si hablamos del aburrimiento, una palabra que se repite mucho en los niños. ¿Cuáles son esos consejos para los docentes, los padres, frente al aburrimiento en los niños? Yo creo que siempre estamos pensando qué voy a poner a hacer al niño a hacer. Lo voy a llevar a clases de fútbol, a aprender más sobre matemáticas, a reforzarle sus conceptos, y muchas veces es bueno dejar al niño aburrirse. En ese momento en el que el niño no sabe qué hacer, de pronto entra en un momento de desesperación, es cuando se le ocurren cosas y explora lo que verdaderamente le gusta. De pronto coge la plastilina y hace un castillo, o coge la sala y la transforma y la vuelve un caos. Sí, la vemos como un caos, pero al tiempo el niño está creando un mundo dentro de ese espacio. Entonces la idea es que le permitamos al niño aburrirse para que él entre en ese momento de crisis y encuentre la oportunidad para saber que él mismo puede encontrar oportunidades para saciar su curiosidad y para explorar nuevos territorios. ¿Sientes, por ejemplo, que este aprendizaje por medio del aburrimiento debe ser condicionado? ¿Debe tener algunas líneas para que los niños puedan guiar su creatividad, la innovación? Es decir, muchas personas no quieren aburrirse porque les toca hablar consigo mismas. Y hay personas que no les gusta enfrentarse a hablar con ellos mismos. Entonces, ¿cómo condicionar un poco para que se dé el aprendizaje entre los niños? Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que el aburrimiento es para todos. Digamos que el aprendizaje es para todos, el aburrimiento es para todos. El momento de silencio es complicado, porque un silencio es un momento de pausa para analizar muchas cosas. Entonces, muchas veces hay silencios, los silencios que llaman incómodos, pero también hay silencios que son placenteros. Cuando uno va en el carro y hay paz, es un momento en que uno está analizando muchas cosas. Entonces no hay que temerle al aburrimiento, no hay que temerle al silencio, sino hay que buscar esos momentos de análisis, de crisis, para llegar a nuevos resultados. Y cómo uno ayuda a un niño a tener un aburrimiento como guiado, pues hay que permitirle que se aburra y no darle todo como servido, sino que hay que permitirle decidir qué hacer. Y también la curiosidad no parte del no conocimiento, la curiosidad parte de lo que tú le vas soltando como las pisticas. O sea, tú no le dices toda la respuesta de un tema, sino
cierta información, cuando tú tienes cierta información, tienes curiosidad por algo. Si no hay cierta información, no existe la curiosidad. Entonces, exponer al niño al mundo, a salir a pasear, a hablar con diferentes personas, a que haga visita, a que se siente con los adultos de vez en cuando, va a propiciar que ese aburrimiento se vuelva parte de un proceso de aprendizaje y que esa curiosidad lleve al conocimiento y aprender nuevas herramientas y fortalecer habilidades. Es un poco de dar libertad por medio del aburrimiento. En ese sentido también tocabas el tema de la transmedia, de las historias, de las nuevas narrativas, de la new media, que son vigentes en la actualidad y que son importantes para cualquier emprendedor, para cualquier docente, hasta para los mismos niños. El arte de contar, ese arte que nos lleva a transmitir lo que sentimos, lo que pensamos y también cómo conectamos con las personas que queremos conectar. De cierta manera persuadir, de cierta manera informar, pero siempre tenemos que contar. Hablando un poco de eso, yo quisiera preguntarte, ¿cuáles son las plataformas que más utilizas al momento de contar una historia que para ti son supremamente creativas, que permiten también una libertad de expresión y de contar de diferentes maneras? ¿Cuáles son esas plataformas? Bueno, yo creo que el que más sabe transmedia eres tú en realidad. Entonces yo creo que, bueno, yo te respondo que pues hay que pensar en lo que está utilizando el usuario, porque si nuestros usuarios son los estudiantes, pues no hay que obligarlos a usar un canal de comunicación que no estén utilizando. Yo creo que hay que entender la cotidianidad del usuario para darle respuesta. Pero cuéntame más bien tú un poquito más de la transmedia, de cómo integrar esos canales, cómo volver una experiencia. Bueno, pues la transmedia está apalancada en la convergencia narrativa, y esa convergencia narrativa lo que nos dice un poco es como todos tenemos algo que contar y todos queremos hacerlo de la mejor manera. Cuando existe una convergencia narrativa, comienza a darse el proceso transmedia que requiere primero de nuevas historias, de contar nuevas historias que están en el presente, en el pasado, en el futuro. Segundo, tener formatos que me permitan contar las historias de diferentes maneras. ¿Y por qué de diferentes maneras? Porque los públicos son diversos y las plataformas permiten contar en diferentes formatos. Entonces hablamos de formatos, plataformas e historias que contar. Allí es cuando se hace el proceso transmedial que se vuelve prácticamente un rompecabezas y que crea un universo. ¿Un universo para qué? Para que las personas participen activamente dentro de los relatos. Muchas veces contamos nuestras historias solo queriendo que nos escuchen, pero si nos acercamos un poco más a ver cuáles son las reflexiones, cómo la persona que está escuchando se apropia de mi historia y transforma también el mundo de la historia y lo lleva un poco más allá. Esto contándotelo un poco así en el multiverso. Entonces cuando tú encuentras un libro al que le fue muy bien, como en el caso de Harry Potter, encuentras después una película, pero después encuentras que hay un grupo de fans que tú no proyectabas en un principio, tú no creaste el grupo de fans al momento de hablar, pero lo crearon los mismos usuarios. Entonces ahí estás creando un universo a partir de una historia muy bien contada. Ahora encuentras un parque de Harry Potter. Entonces, ¿cómo se construye un universo? Precisamente para satisfacer las necesidades del oyente, del espectador, de quien nos está escuchando. La transmedia básicamente se fundamenta en eso, en participación, producción de contenidos, que esos contenidos son cómo contamos la historia, es decir, cómo vendemos la moto en un formato que me lo va a comprar esa persona que quiero que me escuche. Es de eso, de lo que se trata, de poder encontrar tantos canales y tantas formas de contar una misma historia que le vas a llegar a más público y vas a satisfacer las necesidades de ese público. Bueno, súper interesante. Yo quiero invitar a todos los oyentes de Armónico que nos sigan en las redes sociales a que sigan explorando sobre estas técnicas para fortalecer la creatividad, a que estén abiertos al aburrimiento, a que exploren un poquito más de qué se trata la transmedia en armónico.co. Y no olviden que no es malo aburrirse, abúrranse de vez en cuando y logren ese cambio significativo en sus vidas y en el de las personas que los escuchan y los rodean. No piensen que hay una historia mala, solo que hay que contarla de la mejor manera posible.